Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que conecta todo, ¿no? Cómo lo que decide un banco central allá en Estados Unidos se puede sentir hasta acá, en Buenos Aires, mientras la tecnología, sigue su propio camino. Exacto. Vamos a ver un poco qué pasa con la Reserva Federal, la Fed, la situación en Argentina, que siempre da que hablar, y también un acuerdo tecnológico bastante grande. Sí, la idea es justamente esa. Tenemos varias notas bastante recientes y no es solo contar qué dicen. Claro. Queremos, tratar de conectar los puntos, ¿no? Entender un poco el porqué de las cosas, las motivaciones detrás de las decisiones. Y sacar las ideas clave de todo esto para tener una visión un poquito más clara del panorama. Perfecto. Empecemos entonces por ahí, por la Reserva Federal, la Fed, que siempre está en el centro de la escena financiera global. Lo que se lee en las notas es un clima de bastante nerviosismo en los mercados, ¿no? Mucha volatilidad. Sí, total. Es que la Fed, sigue marcando el compás financiero mundial. O sea, lo que deciden ellos sobre el costo del dinero repercute en todos lados, literalmente. Ajá. Y lo que reflejan estas notas es como una recalibración de expectativas, ¿viste? Se enfrió bastante la idea de que iban a bajar las tasas ya, de forma inminente. ¿Y por qué se cambió? ¿Qué dicen las notas? Bueno, apuntan a dos cosas principales. Por un lado, datos de la industria manufacturera en Estados Unidos que salieron mejor de lo esperado. Ah, mira. Y por otro, que varios funcionarios de la misma Fed empezaron a hablar con un tono más duro, digamos, más hawkish, como se dice en la jerga, más restrictivo. Claro, más cauteloso. Hay un dato que mencionan que es muy gráfico, ¿no? La probabilidad que le daban los mercados a un recorte de tasas en septiembre Sí. bajó del 90%, que era altísimo, a cerca del 70%, en una semana. Exacto, es un montón. Y por eso toda la expectativa está puesta ahora en lo que diga Jerome Powell, el presidente de la Fed, en Jackson Hole. El famoso discurso de Jackson Hole. Ese mismo. Todos buscando alguna señal, ¿viste? Alguna pista de qué van a hacer, si finalmente empiezan a bajar las tasas el mes que viene o no. Entiendo. Y acá la cosa se pone interesante porque no es solo una sensación general. Las notas detallan qué dijo cada uno, ¿viste? O varios al menos. A ver. Por ejemplo, la directora de la Fed de Cleveland, una tal Hammack, dijo que si la decisión fuera hoy, ella no apoyaría bajar las tasas. Así, directo. Fuerte. Y parece que no está sola en esa línea. Mencionan a Bostic, de Atlanta. Sí, Bostic insiste en que él sigue viendo apropiado un solo recorte este año. Uno solo. Y Schmidt de Kansas City fue todavía más claro. Dijo que el riesgo de que la inflación repunte sigue siendo mayor que el riesgo para el mercado laboral. O sea, la prioridad sigue siendo la inflación para él. Y hasta Goolsbee de Chicago, que a veces es más moderado, digamos. Exacto. Goolsbee dijo que esperaba que un dato de inflación medio feo que salió hace poco fuera solo un detalle pasajero. Como diciendo, no nos apuremos por esto. O sea, el mensaje general de adentro de la Fed parece ser calma, no hay apuro. Bastante claro, ¿sí? Pero Pero siempre hay un pero. Siempre. El material también mete la política en esto. Menciona que el presidente Trump salió a pedir públicamente que la Fed baje las tasas significativamente. sí, eso lo vi. Y no solo eso, sino que gente de su entorno estaría presionando por un recorte fuerte, de medio punto, ya el mes que viene. Uf. ¿Y cómo juega esa presión política con la cautela de los funcionarios de la Fed? Bueno, es la tensión de siempre, ¿no? La Fed siempre defiende su independencia. La presión política existe, obvio, pero ellos, en teoría, se basan en su mandato, inflación y empleo. Claro. Lo interesante acá, y que se nota en las distintas voces que citan las notas, es que ni siquiera entre ellos hay un acuerdo total sobre qué pesa más ahora, si el riesgo de inflación o el de que la economía se frene mucho. Hay división interna, digamos. Exacto. Y esa división, esa falta de consenso interno, es el gran desafío para Powell en Jackson Hole. Tiene que dar una señal clara, pero parte de una base que no está del todo alineada. Y esa incertidumbre, se ve directo en la volatilidad de los mercados que comentabas al principio. Tiene todo el sentido. Y esa volatilidad se vio en movimientos concretos. Mencionan que el dólar se mantuvo fuerte.
Lógico. Si se aleja la idea de recortes, el dólar tiende a subir. También hubo movimientos mixtos en Asia, aunque las tecnológicas chinas subieron un poco, quizás por temas locales. Mientras tanto, el oro, que suele ser refugio, bajó un poquito, un 0.3%. Y en Estados Unidos, el S&P 500, quinta caída seguida. Sí, y un dato de color o no tanto fue la caída de Nvidia, ¿viste? El gigante de los chips. Sí, 1.9% abajo. Decían que era por informes de que suspendían la producción de un chip, el H20. Exacto. Y lo curioso es que eso pareció darle un empujoncito a las acciones de fabricantes de chips en China y Hong Kong, como que el mercado reacciona a todo. Son como piezas de un rompecabezas, ¿no? Todo conectado, pero con esa tensión de fondo por la Fed. Tal cual, los mercados están esperando y la batuta por ahora la sigue teniendo la Fed. Clarísimo. Bien. Bueno, salgamos un rato de Washington y de los mercados globales y pongamos la lupa acá, en Argentina. Las notas pintan un cuadro, bien movido. Un gobierno con reformas, sí, pero con mucha resistencia en el Congreso. Escándalos políticos y, bueno, los desafíos económicos de siempre, ¿no? Todo bajo la gestión de Milei. Sí, y lo que llama mucho la atención de esa resistencia en el Congreso, según detallan estas fuentes, es lo fuerte que es. No son votaciones ajustadas, para nada. No. Hablan de derrotas específicas en el Senado, por ejemplo, con decretos sobre vialidad, el INTA, organismos de cultura, el Banco de Datos Genéticos, y los números son tremendos. 50, 60 votos en contra y apenas 9 o 13 a favor. Es muchísimo. Sí, las notas hablan de un aislamiento parlamentario muy, muy marcado. Y frente a eso, ¿qué hace el gobierno? ¿Cuál es la estrategia que se ve en las notas? Parece que le restan importancia, ¿no? ¿Mencionan a Guillermo Francos? Sí, Francos, figura clave, atribuyó la subida del dólar de los últimos días no a estos problemas políticos, sino a la deformación que tenemos los argentinos de protegernos en el dólar y hasta a cierta inestabilidad emocional. Una explicación particular. ¿Cómo lees eso? Sí. Y es una forma de intentar separar la política de la economía del día a día, ¿no? Como decir, esto no tiene que ver con nosotros. Pero bueno, en Argentina la política y la economía van siempre de la mano. Es difícil separarlas. Es parte de una narrativa, de una estrategia de comunicación. Una estrategia que, por lo que se lee, incluye también un tono más duro por parte del presidente Milei. Sí, las notas lo describen con un tono combativo. Llegó a decir que el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y pirómanos fiscales. Durísimo. Y que la sesión del Senado fue un espectáculo macabro y dantesco. Y ya mirando a las elecciones de octubre, plantea la cosa en términos de libertad y prosperidad o ideas socialistas. Muy polarizante. ¿Y el ministro Caputo? También en esa línea. Caputo también, sí. Le restó importancia al revés en el Congreso. Dijo que era un obstáculo de corto plazo y confió en que la gente no es tonta y eso se va a ver en las urnas. O sea, la apuesta es a las elecciones de medio término. Claramente, es una estrategia política. Como no logran construir acuerdos ahora en el Congreso, apelan directo al votante. Buscan que las urnas les den la validación que no tienen hoy en el Parlamento. Es una apuesta fuerte. Muy fuerte, porque se juegan mucho capital político en un contexto económico que, según las mismas notas, sigue siendo muy delicado. Es como saltearse la negociación actual y apostar todo a octubre. Mientras tanto, intentan mostrar gestión, ¿no? Mencionan el anuncio de Adorni sobre Aerolíneas Argentinas. Sí, el vocero dijo que Aerolíneas tuvo ganancia neta anual por primera vez desde que se reestatizó en 2008 y lo atribuyó, claro, a administrar con seriedad y sin kirchnerismo. Buscando el contraste. Totalmente. Es proyectar eficiencia, romper con el pasado. Es un eje central del discurso. Pero esa imagen de gestión eficiente choca un poco con otros temas que también aparecen en las notas. ¿Cómo cuáles? Bueno, se habla de escándalos y despidos en áreas sensibles. Por ejemplo, en el INAME, el Instituto Nacional de Medicamentos, sacaron a la directora Gabriela Mantecón, después de un escándalo con unas farmacéuticas, HLB Pharma y Ramallo. Ah, sí, algo escuché de eso. Y no es el único. También echaron a Diego Españolo de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS.
Esto fue por unos audios donde se hablaba de supuestas coimas con medicamentos. Uf, temas muy sensibles. Muy sensibles. Y junto con Españolo, también apartaron a otro funcionario, Daniel Garbelline, que era quien Españolo señalaba en esos audios como el que maneja toda la caja ahí. ¿Y cómo impactan estos episodios en esa imagen de gestión que quieren construir? Y generan una tensión obvia, ¿no? Por un lado, quieren mostrar que limpian la corrupción heredada, pero por otro, que estos problemas surjan ahora en su propia gestión y en áreas como medicamentos o discapacidad, bueno, genera ruido, dudas sobre los controles, sobre a quiénes nombraron. Es complicado. Claro. Y además de lo político y los escándalos, está lo financiero. Las notas hablan de volatilidad en la tasa de caución, esa tasa de interés de cortísimo plazo. Sí, una tasa clave en el día a día del mercado. El presidente del Banco Central, Bausili, le restó importancia. Dijo que aún hay arena en los engranajes. Una metáfora. Interesante. Ja, sí. Admite que no funciona del todo bien, ¿no? Claro. Que esa tasa esté tan volátil puede ser señal de problemas de liquidez o simplemente de mucha incertidumbre. Facilitar que los bancos puedan, digamos, arbitrar más fácil entre esa tasa de caución, que son préstamos cortos con garantía, y los pases pasivos, que es plata que los bancos le dejan al Banco Central a un día. Ajá. La idea, si entendí bien, es que si las operaciones se compensan entre sí, los bancos no necesiten dejar tanta plata quieta como reserva. Eso haría todo más fluido. Ah, o sea que la plata circule más fácil entre esos instrumentos para que la tasa no salte tanto. Exacto. Es tratar de aceitar ese engranaje del que hablaba Bausili, que los bancos ayuden a suavizar los desequilibrios de pesos en el cortísimo plazo. Buscan estabilidad en esa tasa, que es importante. Entendido. Ahora, esta medida técnica forma parte de una estrategia más grande. Mencionan a una consultora, 1816, que habla de un equilibrio delicado. Sí, lo que dice esta consultora es que por lo menos hasta las elecciones de octubre, la prioridad del gobierno parece ser bajar la inflación sí o sí. Aunque eso enfríe la economía. Exacto. Aunque eso signifique mantener las tasas altas y frenar la actividad. Es una apuesta fuerte. Incluso hablan de que podrían subir más los encajes, que es la plata que los bancos tienen que dejar inmovilizada. Y eso que ya están en el nivel más alto en 30 años. Es caminar sobre una cuerda floja, como decías vos. Totalmente. Priorizar la desinflación así, con tasas altas y encajes, te puede llevar a una recesión más profunda. Pero si no lo hacen, se les puede escapar la inflación, que es el ancla principal que tienen. La cuesta es aguantar el frío económico hasta octubre, entonces. Parece que sí. Confían en que si logran bajar la inflación, eso les va a dar un rédito político que compense el costo económico y social. Es otra cara de la misma apuesta electoral que mencionamos antes. ¡Qué panorama! Y bueno, para cerrar el capítulo argentino, las notas tiran algunos datos más sueltos de sectores, ¿no? Sí, mencionan, por ejemplo, que se aprobó el presupuesto 2025 de aerolíneas, proyectando ganancias, en línea con lo que dijo Adorni. Pero por otro lado, una alerta fuerte del sector textil. Hablan de una caída de producción de casi el 30%. 30% es muchísimo. Una barbaridad. Y en el mundo fintech, Mercado Libre, que lanza su tarjeta de crédito acá en Argentina, metiendo más presión a los bancos. Siempre innovando Mercado Libre. Sí, y un dato de tecnología e inversión. Parece que se reactiva el proyecto del satélite ARSAT SG-1. Hablan de $265 millones para mejorar Internet en zonas rurales. O sea, señales mixtas por todos lados. Eficiencia estatal por un lado, crisis productiva por otro, innovación privada y apuestas a futuro en tecnología. Todo junto. Exacto. Es un buen resumen de la complejidad del momento argentino que pintan estas notas. Siempre bajo la presión política y macro. Muy bien. Bueno, cambiemos de tema. Radicalmente. Dejemos la política y la economía local y vayamos al mundo de la tecnología global. Porque mientras acá pasan todas estas cosas, las fuentes nos hablan de movimientos gigantes entre pesos pesados. Meta y Google. Así es. Se informa de un acuerdo enorme, Más de $10.000 millones. Meta,
la dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp. Casi nada. Casi nada. Bueno, firma este acuerdo con Google para usar sus servicios en la nube, Google Cloud. 10,000 millones. Es muchísimo dinero. ¿Qué significa este acuerdo? Es muy significativo, sí. Primero, te muestra lo importante que es la infraestructura de nube hoy en día, hasta para los propios gigantes tecnológicos. Y segundo, llama la atención que Meta elija apoyarse tanto en Google, que es un competidor directo en muchas áreas, para algo tan clave como la nube. Eso es lo que me preguntaba. ¿Por qué Meta iría con Google, un rival, para algo tan estratégico? ¿Qué puede haber detrás? Las notas no lo dicen, ¿no? No entran en el detalle de la motivación. Pero podemos pensar algunas cosas, ¿no? Quizás Google Cloud tiene alguna herramienta específica, no sé, de inteligencia artificial o manejo de datos, que a Meta le sirve mucho para lo que hace. ¿Podría ser? O podría ser para no depender solo de un proveedor, ¿viste? Como Amazon Web Services, que es el otro gigante de la nube. Una forma de diversificar. O simplemente precio y rendimiento. Capaz Google les hizo una buena oferta. Claro. Lo que sí queda claro es que el mercado de la nube ya es tan esencial que a veces la infraestructura pesa más que la competencia en otros negocios. Y bueno, obviamente esto refuerza la posición de Google Cloud en ese mercado tan competitivo. Y eso se notó en la bolsa, ¿no? Mencionan que las acciones de Alphabet, la mamá de Google, subieron un 1.2% antes de que abriera el mercado. Apenas se supo del acuerdo. Es la reacción lógica. Un contrato así de grande no solo es mucha plata, sino que es como un sello de aprobación para Google Cloud frente a los demás. Te muestra cómo estos acuerdos entre titanes tecnológicos mueven la aguja al instante, a veces como en una dimensión distinta a las turbulencias económicas o políticas locales que veíamos antes. Bueno, entonces intentamos juntar un poco todo lo que vimos a partir de estas notas. Tenemos por un lado la incertidumbre financiera global, todos mirando a la Fed. Pendientes de cada palabra. Con posibles efectos en todos lados. Por otro, la realidad argentina súper compleja, con un gobierno que apuesta fuerte a su plan político y económico, pero enfrenta resistencias y problemas internos. Mucha tensión ahí. Y en otro plano, el mundo tecnológico global, que sigue su marcha con estos acuerdos gigantes que cambian el juego digital. Exacto. Y la conexión entre todo esto es clave, ¿no? Lo que decide la Fed, por ejemplo, le pone condiciones a economías como la Argentina. Les afecta el costo del crédito, la llegada de inversiones, el dólar, todo. Claro, no son mundos separados. Política de un país en particular. Aunque tampoco son inmunes a largo plazo, claro. Entender esas distintas escalas y cómo se tocan es fundamental para leer el momento actual que reflejan estas notas. Queda muy claro. Y como para cerrar, una reflexión final que surge de todo esto que analizamos. Vemos una presión política muy directa sobre la Fed en Estados Unidos y en Argentina, un gobierno que parece jugar muchas de sus fichas económicas pensando en las elecciones de octubre, restándole peso a los problemas institucionales de la hora. Sí, son dos ejemplos claros. Entonces, la pregunta que queda flotando es, más allá de las diferencias obvias entre los sistemas, estaremos viendo una tendencia donde el cálculo político de corto plazo le está ganando cada vez más terreno a las decisiones de política económica que sabemos que tienen efectos a largo plazo. Es una buena pregunta para seguir pensando sin duda. Totalmente. Bueno, llegamos al final de este análisis. Agradecemos la atención y nos encontramos en la próxima exploración. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.